El mundo de la música y el espectáculo a menudo nos deslumbra con sus luces brillantes, sus alfombras rojas llenas de glamour y esas historias de amor que parecen sacadas de un guión de cine perfecto, donde el éxito y la devoción caminan de la mano de forma inquebrantable. Estamos acostumbrados a ver a las grandes estrellas sonreír ante las cámaras, compartiendo momentos de complicidad que inspiran a millones de personas a creer en los romances eternos y en la redención a través del afecto. Entre todas esas narrativas que cautivan al público, pocas habían sido tan profundas, genuinas y magnéticas en los últimos años como la que protagonizaban el aclamado cantante estadounidense Jelly Roll y su carismática esposa. La personalidad de los medios conocida universalmente como Bunny Exio. Ella, una mujer decidida y de fuerte presencia, y él, un hombre cuya fisonomía imponente y voz desgarradora reflejan una vida de batallas internas y superación, habían construido ante los ojos del mundo un imperio de autenticidad. Su relación no era el clásico romance de manual de Hollywood, sino una alianza forjada en el fuego de las segundas oportunidades. El apoyo incondicional en los momentos de absoluta oscuridad, y una complicidad que parecía blindada contra cualquier adversidad externa. Los fanáticos de la música country y del entretenimiento en general veían en ellos el ejemplo supremo de que el amor verdadero puede rescatar a una persona de los abismos más profundos del destino, transformando el dolor en arte y la desesperación en un éxito arrollador que ha llenado estadios enteros. Sin embargo, detrás la fachada de los aplausos constantes, los premios de la industria y los videos virales llenos de declaraciones de amor eterno, las dinámicas humanas suelen ser mucho más complejas, frágiles y misteriosas, de lo que una fotografía o una transmisión en vivo pueden revelar. En los últimos meses, un halo de incertidumbre y un silencio inusual comenzaron a rodar en torno a una de las parejas más queridas del panorama musical contemporáneo, sembrando dudas entre los observadores más atentos. Cuando las apariciones públicas conjuntas empiezan a espaciarse, y las redes sociales de personajes tan expuestos dejan de mostrar la cotidianidad compartida, el público y los medios de comunicación no tardan en activar las alarmas del presentimiento. Este tipo de situaciones nos recuerda que nadie, por más exitoso o querido que sea, está exento de las tormentas emocionales y de las decisiones drásticas que cambian el rumbo de la existencia de la noche a la mañana. Antes de adentrarnos por completo en los laberintos de esta impactante noticia, que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento, y antes de desvelar los pormenores de los acontecimientos recientes, los invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones detalladas y análisis en profundidad sobre el mundo de las celebridades. Para comprender la magnitud de la tensión que se ha generado, o en los últimos días, es fundamental retroceder un poco en el tiempo y situarnos en el escenario donde se consolidó esta historia. Una narrativa que comenzó en el año 2015 y que se selló con un matrimonio improvisado y apasionado en una pequeña capilla de Las Vegas en el año 2016. Durante casi una década, Jason Bradley de Ford, el verdadero nombre detrás del alias artístico de Jelly Roll, no se cansó de repetir en cada entrevista, en cada discurso de aceptación de premios y en cada concierto, que su esposa había sido el pilar fundamental que le salvó la vida. Sus palabras no eran una exageración retórica para ganar la simpatía del público, sino una cruda realidad de un hombre que pasó parte de su juventud entrando y saliendo de instituciones penitenciarias y luchando contra adicciones severas. Él mismo llegó a declarar de manera desgarradora que, de no haber sido por la presencia de Bunny y por su fe, el destino final de su camino terrenal habría sido la muerte o una cadena perpetua en una fría celda de aislamiento. Por lo tanto, el lazo que los unía no era meramente matrimonial o legal, sino espiritual y de supervivencia, lo que hacía que su unión pareciera completamente indisoluble para sus millones de seguidores, quienes celebraban cada logro de la pareja como una victoria propia de la resiliencia humana. La atmósfera de intriga comenzó a consolidarse definitivamente a principios de este año, específicamente en el mes de febrero. Un periodo que ahora los analistas y seguidores miran con lupa para encontrar las señales del inminente colapso.
Fue precisamente en ese mes cuando la pareja fue vista junta en público por última vez durante una parada de la multitudinaria gira del cantante en la vibrante ciudad de Las Vegas, un lugar que paradójicamente guardaba los recuerdos más sagrados de su historia de amor. En aquellos días de conciertos y ovaciones, la complicidad parecía seguir intacta en la superficie, e incluso se produjeron declaraciones públicas que hablaban de la intimidad y de los desafíos superados a lo largo de los años, incluyendo la asombrosa transformación física del cantante. No obstante, las aguas profundas del matrimonio ya debían de estar experimentando corrientes subterráneas incontrolables, porque poco después de esa última aparición bajo los reflectores de la ciudad del pecado, un velo de misterio cayó sobre la pareja, sumiendo a sus seguidores en una espera llena de especulaciones y teorías sobre lo que realmente estaba ocurriendo detrás de las puertas cerradas de su residencia en Tennessee. El impacto definitivo llegó como un relámpago en un cielo despejado cuando las informaciones legales comenzaron a filtrarse a través de los principales portales de noticias de entretenimiento en los Estados Unidos, revelando que el cantante de 41 años había tomado una de las decisiones más difíciles y determinantes de toda su vida adulta. Sin previo aviso y lejos del ruido mediático habitual, se confirmó que Jelly Roll acudió formalmente a los tribunales del estado de Tennessee para interponer una demanda de divorcio. Un acto jurídico que pone un punto final, abrupto y doloroso, a una historia que estaba a escasos meses de celebrar su 10º aniversario de bodas. La noticia ha dejado helados a los cronistas sociales y a la inmensa comunidad de fanáticos que consideraban a este matrimonio como un refugio de lealtad inquebrantable en un medio tan volátil como el de la música country y el hip hop. Los primeros reportes indican que la solicitud fue procesada el mes pasado, manteniendo un hermetismo absoluto que solo ahora empieza a resquebrajarse ante la insistencia de la prensa internacional, que busca desesperadamente respuestas a una separación que nadie vio venir con claridad. Las fuentes más cercanas al entorno de la pareja se han apresurado a calificar la dolorosa resolución como una decisión estrictamente mutua, asegurando que ambos han llegado a la conclusión de que sus caminos deben separarse de manera definitiva a pesar del inmenso cariño y del pasado compartido que los unirá para siempre. Los portales de noticias más influyentes del mundo han intentado ponerse en contacto con los representantes legales y de relaciones públicas de Jelly Roll para obtener una declaración oficial que aclare las razones exactas detrás de esta ruptura legal. Pero hasta el momento el silencio sigue siendo la respuesta predominante de su equipo de trabajo. Este mutismo no hace más que alimentar la tensión y la curiosidad de un público que se pregunta cómo un amor que sobrevivió a la pobreza, a los antecedentes penales, a las adicciones y a crisis pasadas extremadamente graves, ha terminado por sucumbir justo en el momento de mayor esplendor económico y profesional del artista. La intriga se intensifica al recordar las promesas de reconstrucción mutua que ambos se hicieron en el pasado, dejando en el aire la gran interrogante de qué fue lo que ocurrió en los últimos meses para que el sólido castillo que construyeron sobre la arena terminara por desmoronarse de forma irreversible. Un misterio que comenzaremos a desentrañar con todo detalle en la siguiente parte de este informe, para comprender a fondo la gravedad de la fractura actual y la inmensa tensión que rodea a este divorcio que ha dejado atónita a la industria del entretenimiento. Es absolutamente necesario sumergirse en los capítulos más oscuros y complejos de la historia compartida entre Jelly Roll y Bunny Ekeso. Las relaciones que nacen en entornos difíciles a menudo arrastran consigo fantasmas del pasado que se niegan a desaparecer por completo, y este matrimonio no fue la excepción a la regla. Aunque en los últimos años el público solo fue testigo de un ascenso meteórico hacia el estrellato musical, la riqueza y el reconocimiento de la crítica, los cimientos de su unión ya habían sido puestos a prueba de una manera tan destructiva que casi provoca el colapso definitivo de la pareja mucho antes de lo que nadie hubiera imaginado. Corría el año 2018, apenas 2 años después de haber pronunciado sus votos matrimoniales en aquella improvisada ceremonia en Las Vegas, cuando una tormenta devastadora azotó su hogar y obligó a una separación temporal que marcó un antes y un después en la psicología de ambos protagonistas. El motivo de aquella primera y dolorosa ruptura
no fue el desgaste natural del amor ni la distancia impuesta por las exigencias laborales de la música, sino un acto de deslealtad que el propio artista arrastraría como una de sus mayores culpas. Jelly Roll cometió una infidelidad que quebrantó de inmediato la confianza que Bunny había depositado en él, un error que el cantante no dudó en calificar posteriormente como uno de los peores y más vergonzosos momentos de toda su vida adulta. El artista confesó tiempo después, en una reveladora intervención en un conocido espacio de entrevistas en formato podcast, que la culpa y el remordimiento lo persiguieron durante mucho tiempo, debido a que era la primera vez en su madurez que se enfrentaba a la dolorosa realidad de no poder hacer las cosas bien, a pesar de estar profundamente enamorado de la mujer que tenía a su lado. La traición provocó que Bunny Xiu tomara la drástica decisión de armar sus maletas, abandonar el hogar común y regresar de inmediato a su natal ciudad de Las Vegas, buscando refugio en su entorno de origen y poniendo una distancia física y emocional que parecía definitiva en aquel entonces. Aquel quiebre de 2018 no solo expuso las fragilidades de un hombre que aún estaba lidiando con sus propios demonios internos y con la transición hacia una vida ordenada, sino que también obligó a ambos a emprender un durísimo proceso de reconstrucción personal. Jelly Roll ha relatado con una honestidad brutal que tuvo que realizar un enorme y extenuante trabajo psicológico y espiritual para intentar reparar el daño causado en el corazón de su esposa, reconociendo que el proceso de sanación mutua fuese una de las tareas más complejas y especiales a las que se ha enfrentado jamás. Por su parte, la propia Bunny rememoró aquel sombrío episodio a través de sus plataformas digitales oficiales, explicando de forma poética y desgarradora que el castillo de arena que habían construido inicialmente de manera apresurada tuvo que derrumbarse por completo y reducirse a cenizas para que ambos pudieran tener la oportunidad real de reconstruir su relación sobre un terreno verdaderamente sólido, firme y libre de secretos, a pesar de que lograron superar aquella severa crisis de la infidelidad, regresar juntos y renovar sus votos matrimoniales con gran pompa en el año 2023 en la misma capilla donde se casaron por primera vez. Las secuelas emocionales de un trauma de esa magnitud a menudo dejan cicatrices invisibles que alteran de forma permanente las dinámicas de la convivencia diaria. A esta tensión histórica se sumaron en tiempos recientes otros factores de enorme complejidad que añadieron presión a la vida íntima de la pareja, vinculados directamente con los drásticos cambios personales y físicos que experimentó el cantante. Fue la propia Bunny Xiu quien, a principios de este mismo año, decidió abrir las puertas de su privacidad de par en par y revelar ante un importante medio de comunicación escrito los severos desafíos de intimidad a los que se habían enfrentado durante los periodos en que su esposo sufría de una obesidad extrema, llegando a pesar cerca de 500 libras en sus momentos más críticos. Las declaraciones de la personalidad de los medios detallaron que, si bien siempre existió una vida íntima activa entre ellos, la relación de pareja tuvo que transitar de manera obligatoria por complejos valles y montañas rusas, debido al inmenso volumen corporal del artista. Aunque Bunny siempre defendió la agilidad y el espíritu atlético oculto de su esposo, bajo lo que ella denominaba cariñosamente su traje de carne, la posterior y espectacular transformación física del cantante, quien logró perder más de 300 libras de peso en un esfuerzo titánico de salud, trajo consigo una dinámica completamente nueva y desconocida para el matrimonio. Esta impresionante metamorfosis le otorgó a Jelly Roll una renovada alegría por vivir y una energía desbordante que modificó por completo su personalidad y su forma de interactuar con el entorno, introduciendo un elemento de cambio absoluto en el equilibrio que la pareja había mantenido con esfuerzo durante los años de dificultades de salud. La paradoja más dolorosa y tensa de toda esta situación radica en el hecho de que la ruptura definitiva se gestó y se consumó legalmente justo en el momento exacto en que la carrera del cantante alcanzaba la cumbre absoluta del éxito y el reconocimiento mundial. Fue también en febrero de este año, cuando Jelly Roll vivió uno de los instantes más gloriosos de su trayectoria artística al subir al escenario para recibir su prestigioso premio Grammy al mejor álbum de country contemporáneo, ante millones de espectadores que presenciaban la gala en vivo.
El músico dedicó un emotivo e inolvidable discurso de agradecimiento a su esposa, expresando ante el mundo entero que sin el amor de Bunny, él jamás habría logrado cambiar el rumbo autodestructivo de su existencia, y afirmando categóricamente que de no haber sido por ella y por su fe en Dios, hoy estaría muerto, se habría quitado la vida, o estaría cumpliendo una condena perpetua en una prisión. Escuchar semejantes declaraciones de devoción absoluta y presenciar la entrega total de una pareja que parecía haber vencido todas las adversidades posibles, hace que la posterior noticia de la demanda de divorcio interpuesta en Tennessee resulte todavía más incomprensible, dramática y cargada de una tensión casi insoportable para el público. Es contradicción entre las palabras de agradecimiento público y la realidad de los documentos legales que se firmaban en la intimidad de los tribunales pocos días después. Demuestra que los conflictos internos de la pareja habían alcanzado un punto de no retorno donde los discursos públicos ya no eran suficientes para sostener una estructura matrimonial agotada por el peso del pasado. Las transformaciones personales y las presiones implacables de la fama masivas. La tensión continúa en aumento a medida que los detalles de los procedimientos legales comienzan a ver la luz, dejando al descubierto las complejas ramificaciones de una separación que no solo destruye un matrimonio emblemático, sino que también plantea serias interrogantes sobre el futuro de las vidas de estos dos personajes públicos. Un entramado de consecuencias y realidades profundas, que analizaremos minuciosamente en la tercera y última parte de este informe especial. Llegados a este punto culminante de la historia, es fundamental desvelar por completo el núcleo de esta impactante separación y analizar el verdadero significado que este acontecimiento jurídico y personal tiene para la cultura popular contemporánea. El divorcio de Jelly Roll y Bunny XU no representa simplemente la ruptura de un matrimonio más dentro del volátil y a menudo efímeros universo de las celebridades de la música estadounidense, sino que simboliza el colapso de un relato de redención colectiva con el que billones de personas comunes y corrientes se sentían profundamente identificadas en su vida diaria. Al desmantelarse esta unión que parecía blindada por el agradecimiento eterno y la superación de las adicciones, el público se enfrenta a la dolorosa certeza de que el amor y la lealtad, incluso cuando son puros y han sido probados en las circunstancias más extremas de la marginalidad y la pobreza, pueden verse superados por las complejidades psicológicas de la madurez y los vertiginosos cambios que acompañan al éxito masivo. Para dimensionar el impacto real de este desenlace, es indispensable repasar detalladamente las complejas trayectorias de los dos protagonistas, dos personas que provienen de mundos difíciles y cuyos caminos se cruzaron de manera casi milagrosa. Jason Bradley Deford, conocido mundialmente como Jelly Roll, no tuvo una juventud marcada por las facilidades ni el cobijo de una industria musical amable. Criado en los suburbios de Nashville, Tennessee, el artista cargó desde muy joven con el estigma de las malas decisiones, los problemas con la justicia y un largo historial de ingresos en centros penitenciarios por delitos relacionados con la posesión de sustancias prohibidas y otros altercados graves. Durante gran parte de su juventud, el cantante parecía destinado a convertirse en una estadística trágica más del sistema judicial estadounidense. Un hombre sin futuro cuya única vía de escape emocional era la composición de canciones desgarradoras que fusionaban la crudeza del hip hop sureño con la melancolía profunda de la música country. Por su parte, Bunny XO, cuyo nombre real también se asocia a una fuerte personalidad mediática y empresarial, poseía una trayectoria vida igualmente desafiante y forjada a base de un carácter inquebrantable en entornos sumamente competitivos y hostiles de la industria del entretenimiento para adultos y las plataformas digitales en Las Vegas. Cuando ambos se conocieron en el año 2015, la atracción no se basó en el interés económico ni en la conveniencia profesional, ya que en ese preciso momento, Jelly Roll era un artista local que luchaba por financiar sus propios discos y vivía en condiciones de extrema precariedad material. Bunny decidió apostar por el hombre de la mirada triste, viendo el inmenso talento artístico y la nobleza humana que se escondían detrás de los tatuajes faciales y la imponente figura de un músico marginado por los grandes sellos discográficos de la época. Esta profunda devoción mutua transformó radicalmente la existencia de Jelly Roll.
quien a partir de su matrimonio en el año 2016, comenzó un ascenso profesional sin precedentes, logrando que sus canciones sobre el dolor, la redención de los pecados y las segundas oportunidades conectaran de manera masiva con una audiencia que demandaba autenticidad en la música country. Éxitos mundiales y giras, con entradas completamente agotadas en los principales estadios del país, transformaron al antiguo convicto en una de las figuras más respetadas, ricas e influyentes de la industria musical contemporánea. Sin embargo, este vertiginoso ascenso hacia el estrellato absoluto y la opulencia económica trajo consigo un nivel de exposición mediática, compromisos comerciales y presiones psicológicas que terminaron por erosionar los lazos íntimos que inicialmente se habían forjado en la adversidad y la sencillez de los primeros años compartidos. En los análisis de esta separación también debe considerar, de manera prioritaria, el bienestar y el futuro de los miembros más vulnerables, de la estructura familiar, que ambos habían consolidado con tanto esfuerzo. Jelly Roll es padre de 2 hijos nacidos de relaciones sentimentales previas a su matrimonio con Bunny Ekeso, la joven Bailey, de 18 años de edad, y el pequeño Noah, de 9 años. A lo largo de la última década, Bunny no solo asumió el rol de esposa del cantante, sino que se convirtió en una figura materna fundamental y profundamente activa en la crianza y protección de los hijos del artista, especialmente en el caso de Bailey, con quien desarrolló un lazo afectivo sumamente estrecho, público y documentado de forma constante en las redes sociales. El proceso de divorcio actual no solo implica la disolución de un vínculo legal entre 2 adultos, sino la reconfiguración completa de un entorno familiar que había servido de refugio emocional para estos jóvenes, añadiendo una capa de dolor y complejidad humana que trasciende los aspectos financieros de la separación. Las lecciones que deja este acontecimiento son profundas y nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza misma de las relaciones humanas bajo el microscopio de la fama internacional. La historia de Jelly Roll y Bunny XU nos demuestra que los procesos de transformación personal, como la espectacular pérdida de peso del cantante y su consagración en los premios Grammy, modifican inevitablemente las estructuras de poder, las expectativas y las necesidades afectivas dentro de una pareja. Un matrimonio puede ser capaz de resistir las tormentas de la infidelidad, las carencias materiales y las crisis de salud más severas. Pero a veces resulta imposible de sostener cuando los 2 individuos que lo integran evolucionan hacia versiones completamente diferentes de sí mismos, bajo la presión implacable de un entorno que nunca duerme. Hoy asistimos al cierre definitivo de un capítulo fundamental en la crónica del entretenimiento moderno. Un desenlace que se escribe con la solemnidad de los documentos legales presentados ante los tribunales del estado de Tennessee. Aunque los castillos de arena se desmoronen y las historias de amor más intensas lleguen a su fin de manera abrupta, el legado de autenticidad, la música nacida del sufrimiento y el testimonio de que es posible cambiar el destino individual permanecerán para siempre en la memoria de los millones de seguidores que alguna vez creyeron en la eternidad de esta unión. El silencio actual de los protagonistas y la madurez con la que parecen afrontar este proceso legal de mutuo acuerdo sugieren que, a pesar del dolor de la separación y el fin de su convivencia matrimonial, el respeto mutuo por el camino recorrido juntos y la gratitud por haber sobrevivido a la oscuridad del pasado, seguirán siendo los pilares invisibles que guíen los destinos individuales de Jelly Roll y Bunny XU en esta nueva y solitaria etapa de sus vidas.